No se marcharon al día siguiente. Tampoco celebraron la victoria como si fuera un triunfo definitivo. Sabían que el mundo rara vez concede finales absolutos. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no vivían huyendo de una decisión ajena. El valle comenzó a transformarse lentamente. No por milagro, sino por constancia. El Apache reparó lo necesario. Levantó una estructura más firme con madera traída desde lejos. Reforzó el refugio con paciencia. Ella aprendió el ritmo del lugar, el lenguaje del viento, la forma correcta de escuchar antes de moverse. Ya no temblaba ante cada ruido. Ya no esperaba ser arrancada de allí. Al principio dormía poco, se despertaba sobresaltada, convencida de que volvería a estar sola. Pero cada vez que abría los ojos, él seguía allí, no vigilándola, existiendo. Y eso fue reconstruyendo algo que había sido destruido mucho antes de que la dejaran por muerta. Con el paso de las semanas, su cuerpo también cambió. Recuperó fuerza, no como quien vuelve a ser lo que era, sino como quien se convierte en algo distinto, más consciente, más firme, menos dispuesta a desaparecer para facilitarle la vida a otros. Una tarde, mientras el sol caía lento detrás de las colinas, ella habló sin mirarlo. «Si no me hubieras encontrado», comenzó. Él dejó de trabajar, pero no la interrumpió. No habría luchado, continuó, no porque no quisiera vivir, sino porque ya no sabía cómo hacerlo sin permiso. El Apache se acercó entonces. Se sentó a su lado, a una distancia justa. No invadió. Nunca lo hacía. Yo aprendí a sobrevivir solo, dijo, pero no a quedarme. Aquellas palabras no fueron una confesión grandiosa. Fueron una verdad sencilla dicha sin adornos. Ella las comprendió de inmediato. Ambos habían sido expulsados de maneras distintas. Ambos habían aprendido a resistir. Pero nadie les había enseñado a elegir sin miedo. No hablaron de amor durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hicieron, no fue como una promesa, sino como un reconocimiento. No hubo juramentos. No hubo necesidad de poseer, solo la certeza de que el cuidado ya no era una obligación, sino un deseo. Pasaron estaciones. El valle se volvió hogar. No porque fuera perfecto, sino porque nadie intentó arrebatárselo. El Apache ya no era un hombre errante. Ella ya no era la mujer que esperaba ser descartada. Juntos, no se completaban, se acompañaban. Un día, mientras observaban el horizonte, ella dijo algo que no había podido pronunciar antes. «Ya no me siento invisible». Él la sintió. «Eso es porque dejaste de mirarte como ellos te miraban». El mundo no cambió, los pueblos siguieron juzgando. Las historias siguieron olvidando a quienes no encajan. Pero en ese rincón del desierto, alguien que fue dado por muerto eligió quedarse. Y alguien que siempre caminó solo decidió abrir espacio para otro. No vencieron al pasado, no lo borraron, pero dejaron de obedecerlo. Y a veces cuando el viento cruza el valle al anochecer, parece susurrar una verdad sencilla y poderosa, que no todos los rescates ocurren a tiempo, que no todas las heridas sanan por completo, pero que basta con una decisión para que la vida vuelva a empezar donde otros la dieron por terminada. La tormenta no fue un accidente. Llegó como llegan las decisiones que nadie quiere asumir, de golpe, sin advertencia, cubriéndolo todo para que después nadie pudiera señalar con claridad quién fue el responsable. El cielo se cerró sobre el camino. El viento levantó la tierra como un castigo antiguo y la lluvia comenzó a caer con una violencia que borraba huellas, voces y culpas.
Fue allí donde la dejaron. La mujer descendió del carruaje sin que nadie la mirara a los ojos. Sus pies tocaron el barro con torpeza y el frío se le metió en los huesos incluso antes de que la lluvia empapara su ropa. No gritó, no rogó. Había aprendido que suplicar solo prolonga la humillación. Sus manos temblaban, no tanto por el clima, sino por la certeza de que nadie iba a regresar por ella. «Es lo mejor», dijo alguien desde dentro sin convicción. El carruaje avanzó, las ruedas se alejaron, y el sonido se perdió entre el trueno. La mujer quedó sola en medio del camino, sin refugio, sin nombre, sin testigos. La tormenta la rodeaba como una sentencia. Cada paso que intentaba dar se volvía más difícil. El barro atrapaba sus pies, el viento la empujaba hacia atrás, como si el mundo mismo rechazara su presencia. Cayó de rodillas. No sabía cuánto tiempo pasó allí. El dolor y el frío diluyen las horas. En algún punto, dejó de luchar contra la lluvia y simplemente se cubrió el rostro, esperando que el cansancio fuera más rápido que el miedo. Muy lejos de allí, un apache se detuvo. No había razón evidente para hacerlo. Conocía esas tierras. Sabía que una tormenta así no perdona a quien se queda expuesto. Lo sensato era seguir adelante, buscar abrigo, esperar a que el cielo se calmara. Eso fue lo que hizo. Al principio. Pero algo no encajaba. Un rastro casi borrado, una marca irregular en el barro. Un presentimiento que no se callaba. Avanzó unos pasos más. Luego se detuvo otra vez. El viento le golpeaba el rostro. La lluvia le nublaba la vista. Pero el presentimiento crecía. Era esa sensación incómoda que solo aparece cuando ignorarla significa repetir un error que ya se ha cometido demasiadas veces. Se dio la vuelta. Regresar en plena tormenta no era valentía, era una decisión peligrosa. Cada paso de vuelta era una apuesta contra la naturaleza, contra el tiempo, contra la idea de que quizá ya era demasiado tarde. Cuando la vio, pensó que el camino había reclamado otra vida. La mujer estaba encogida, cubierta de barro, inmóvil. El agua corría a su alrededor como si el mundo ya la hubiera aceptado como parte del paisaje. El apache se acercó despacio, arrodillándose frente a ella. Extendió la mano. El pecho se movió apenas. Respiraba. Y en ese instante, mientras el trueno sacudía el cielo y la lluvia seguía cayendo sin piedad, el destino cambió de dirección. Porque alguien había sido abandonado con la esperanza de que la tormenta hiciera el resto. Pero alguien más había decidido regresar. El agua caía con una furia que no dejaba pensar. El apache se movía con dificultad, avanzando contra el viento que le golpeaba el pecho como si quisiera empujarlo de vuelta. Cada paso era una lucha, no solo contra el barro que se aferraba a sus piernas, sino contra la idea persistente de que quizá ya había llegado demasiado tarde. El cielo rugía, y el trueno partía el aire con una violencia que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Cuando se arrodilló junto a la mujer, el frío le mordió los huesos. Ella estaba empapada, cubierta de barro hasta el cuello. Su cabello se pegaba al rostro, ocultando sus facciones. Sus manos, abiertas sobre el suelo, parecían ya no tener fuerza para cerrarse. El apache apoyó dos dedos en su cuello, buscando un pulso que el ruido de la tormenta hacía difícil de sentir. Allí estaba, débil, irregular, pero vivo. No había tiempo para dudar. La levantó con cuidado, acomodándola contra su cuerpo para protegerla del viento. La mujer dejó escapar un gemido apenas audible, un sonido que confirmaba lo que el apache ya sabía. Aún estaba allí, aferrándose a la vida con lo poco que le quedaba. Avanzó como pudo,
desviándose del camino principal hacia una formación rocosa que conocía bien. No era refugio seguro, pero ofrecía algo esencial: resguardo del viento. La lluvia seguía cayendo con violencia, pero al menos el cielo ya no los golpeaba de frente. La depositó en el suelo, apoyándola contra una... El apache se quitó parte de su manto y la cubrió, presionando su cuerpo cerca para compartir calor. El frío era el enemigo más silencioso. No gritaba, no amenazaba, simplemente apagaba. «No te duermas», murmuró, aunque no sabía si ella podía escucharlo. «No». Ella abrió los ojos un instante. No parecía ver con claridad. Sus labios se movieron, pero el sonido se perdió entre la lluvia. El apache inclinó la cabeza para acercar el oído. «Pensé que no volvería nadie», susurró ella. La frase lo atravesó con una fuerza inesperada. «Volví», respondió él, sin alzar la voz. «Estoy aquí». No era una promesa grandiosa, era un hecho, y por primera vez desde que la habían dejado en el camino, la mujer dejó de temblar tanto. No porque el frío hubiera cedido, sino porque el miedo había encontrado un límite. La tormenta no pasó rápido. Las horas se estiraron como una prueba interminable. El apache mantuvo el fuego vivo como pudo, protegiéndolo del agua, alimentándolo con paciencia. Cada chispa era una pequeña victoria contra la mujer. Entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras inconexas, fragmentos de recuerdos que el viento se llevaba antes de que pudieran tomar forma. Él escuchaba igual. Cuando el cielo empezó a aclarar apenas, la lluvia se volvió más suave. El viento perdió fuerza. El mundo seguía siendo hostil, pero ya no gritaba. El apache observó el rostro de la mujer con más atención. Tenía rasgos cansados, marcados por algo más profundo que el frío de esa noche. Era el desgaste de quien ha sido empujada demasiado lejos. «Te dejaron», dijo él, más como constatación que como pregunta. Ella asintió débilmente. «Dijeron que la tormenta se encargaría». No hubo rabia en su voz, solo un cansancio antiguo, resignado. El apache apretó la mandíbula. No respondió de inmediato. Sabía que algunas respuestas no alivian, solo exponen verdades que duelen. Cuando el día terminó de abrirse, la ayudó a incorporarse. La mujer apenas podía sostenerse. Sus piernas temblaban, su respiración era corta. El apache la sostuvo con firmeza, permitiéndole apoyarse en él sin vergüenza. «Vamos a movernos», dijo. «Aquí no es seguro quedarse». Ella lo miró, confundida. «¿A dónde?». Él sostuvo su mirada con calma. «A un lugar donde la tormenta no decida por ti». Mientras se alejaban del camino, dejando atrás el sitio donde había sido abandonada, la mujer comprendió algo que nunca antes se había permitido pensar. Alguien había regresado no por obligación, no por recompensa, sino porque eligió hacerlo. Y esa elección, nacida bajo la lluvia, empezaba a cambiarlo todo. El refugio no era un hogar. Era apenas una cavidad entre rocas, escondida del viento más feroz, conocida solo por quienes habían aprendido a sobrevivir sin depender de caminos marcados. El apache la condujo hasta allí cuando el cielo volvió a cerrarse en un murmullo constante, menos violento, pero aún cargado de amenaza. La mujer se dejó caer con dificultad. Sus manos temblaban sin control. El frío seguía atrapado en su cuerpo como un animal aferrado a los huesos. El apache encendió un fuego pequeño, paciente, protegiendo la llama como si fuera algo vivo. No habló hasta que el crepitar fue lo suficientemente firme como para prometer calor. «Bebe», dijo, ofreciéndole agua. Ella tomó el cuenco con torpeza, bebió despacio,
como si temiera que incluso eso le fuera arrebatado. El silencio se extendió entre ambos, pero ya no era un vacío incómodo. Era un espacio donde nadie exigía explicaciones inmediatas. Pensé que moriría ahí, dijo finalmente, sin mirarlo. No porque quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para resistirme. El apache alimentó el fuego sin responder de inmediato. La tormenta no elige, dijo al fin. Las personas sí. Ella cerró los ojos. Aquella frase no la consoló. La atravesó. Poco a poco el calor comenzó a devolverle sensibilidad a las manos. El dolor apareció entonces, punzante, señal de que el cuerpo regresaba. Se mordió el labio para no quejarse. El apache lo notó y se acercó, envolviéndola mejor con el manto. No tienes que ser fuerte ahora, dijo. Ya lo fuiste cuando nadie volvió. Ella abrió los ojos, sorprendida. Nadie había dicho algo así antes. Siempre le exigieron resistencia como castigo, nunca como reconocimiento. El día avanzó lento. Afuera el barro seguía tragándose el camino. El apache salió solo una vez, regresando con ramas secas protegidas bajo su manto. Cuando volvió, traía consigo algo más que leña e inquietud. No fue una casualidad que te dejaran ahí, dijo. Ella bajó la mirada. No, admitió. Querían deshacerse de mí sin cargar con la culpa. Le contó entonces lo que nunca había dicho en voz alta. Que su presencia se había vuelto incómoda. Que su existencia era un recuerdo constante de una promesa rota, de un acuerdo que no funcionó, de una vergüenza que otros no querían mirar. Que la tormenta fue la excusa perfecta. Pensaron que el camino me borraría, susurró. El apache apretó los dientes, no por rabia explosiva, sino por una furia contenida profunda. Conocía ese tipo de abandono, el que se disfraza de destino. Volverán a preguntar por ti, dijo. No hoy, no mañana, pero lo harán. Ella lo miró con alarma. No quiero volver, no lo harás, respondió él con firmeza. Pero eso significa que no podemos quedarnos quietos. La noche cayó temprano. El fuego era ahora el único punto de luz en medio del refugio. La mujer se acomodó cerca, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a seguridad. Sin embargo, el miedo no se había ido, solo esperaba. ¿Por qué regresaste?, preguntó de pronto. Pudiste seguir tu camino. El apache sostuvo la mirada del fuego antes de responder. Porque sé lo que es que nadie vuelva. No dijo más. No hizo falta. Afuera un ruido lejano se mezcló con el viento. No era la tormenta. Era algo distinto. Un eco. Un aviso. El apache se puso de pie lentamente, atento. Descansa, le dijo. Yo vigilo. Ella asintió aunque el sueño tardó en llegar. Sabía que el refugio los protegía de la lluvia, pero no del mundo que aún no había terminado con ella. Y mientras el fuego seguía ardiendo, ambos comprendieron que el rescate no había terminado. Apenas había comenzado. El barro todavía estaba fresco. El apache se agachó a unos metros del refugio, examinando el suelo con atención. La lluvia había suavizado la tierra, pero no lo suficiente como para borrar todo. Había marcas nuevas, demasiado definidas para ser del viento, demasiado ordenadas para ser animales. Alguien había pasado por allí. Regresó al refugio sin hacer ruido. La mujer dormía de forma inquieta, envuelta en el manto, respirando con dificultad. El fuego se había reducido a brasas tenues. El apache avivó la llama apenas, lo justo para no delatar su posición. Se sentó cerca de la entrada. Esperó. El mundo no volvió de golpe. Primero fue un sonido lejano, casi confundible con el eco de la tormenta. Luego otro,
el roce de algo pesado sobre el barro, voces apagadas arrastradas por el viento. La mujer se despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?», susurró. Él no respondió de inmediato. Le hizo una señal para que guardara silencio. Se acercó y le habló en voz baja. «No hagas ruido. Pase lo que pase». Ella entendió al instante. El miedo volvió a instalarse en su pecho, más intenso que antes. No era el miedo a la tormenta, era el miedo a las personas. Las voces se acercaron. «Por aquí», dijo un hombre. «El camino se pierde, pero alguien dejó marcas». La mujer cerró los ojos con fuerza. Reconocía ese tono, no hacía falta verlos. «Dijeron que nadie sobreviviría a la tormenta», respondió otro. «Pero más vale asegurarse». El apache apretó la mandíbula. No eran buscadores, no eran rescatistas. Eran hombres que regresaban para confirmar que su decisión había sido definitiva. Se movió con lentitud, tomando su arma sin hacerla visible. No por deseo de violencia, sino por necesidad. Sabía que si los descubrían allí, no habría negociación posible. Uno de los hombres apareció entre las rocas. El apache no se movió. El intruso avanzó un paso más y se detuvo. Algo en el aire había cambiado. Esa sensación incómoda que advierte cuando ya no se es el cazador. «No está aquí», dijo finalmente. «El rastro se pierde». La mujer soltó el aire que había estado conteniendo, pero el apache no se relajó. Sabía que eso no significaba seguridad, solo significaba tiempo. Cuando las voces se alejaron, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. «Van a regresar», dijo él finalmente. Ella lo miró, pálida. «¿Por qué? Ya me dejaron». «Porque el abandono no siempre basta», respondió. «A veces necesitan estar seguros de que desapareciste». La mujer bajó la mirada. La vergüenza intentó abrirse paso, pero el apache la detuvo con una sola frase. «No hiciste nada para merecer esto». Ella lo miró, como si esas palabras fueran peligrosas, como si aceptarlas pudiera romper algo que había mantenido su mundo en pie, aunque fuera un mundo cruel. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. El apache observó el fuego, luego la entrada del refugio, luego el cielo que comenzaba a despejarse. Tomó una decisión sin dramatismo, pero con peso. «Nos vamos antes del amanecer». «¿A dónde?». «A un lugar donde no te busquen», respondió, «y donde yo no tenga que devolver». Ella entendió entonces lo que eso significaba. No era solo huir, era cruzar un límite invisible, era elegir un camino del que no se regresa igual. «Si vienen», empezó a decir ella. «No te dejaré», la interrumpió él con una firmeza que no admitía discusión. No fue una promesa hecha a la ligera. Fue una declaración de responsabilidad. Mientras el fuego se consumía lentamente y la noche comenzaba a retirarse, ambos comprendieron que la tormenta había sido solo el inicio. El verdadero peligro no estaba en el cielo, ni en el camino ni en el barro. Estaba en quienes decidieron que su vida era prescindible. Y esta vez, no pensaban volver a dejarla atrás. No esperaron a que el cielo aclarara del todo. El apache despertó a la mujer cuando el mundo aún estaba cubierto por una penumbra espesa, esa hora incierta en la que la noche se resiste a irse y el día todavía no se atreve a llegar. El fuego ya estaba apagado. No podían dejar rastro alguno. «Muévete despacio», le susurró. «Si resbalas, no intentes levantarte rápido». Ella asintió. El cuerpo le dolía, pero el miedo la mantenía en pie. Salieron del refugio sin mirar atrás. El aire estaba frío, cargado de humedad. Cada paso hundía los pies en el barro, arrancando un sonido que parecía demasiado fuerte en aquel silencio frágil. Avanzaron entre rocas y matorrales, evitando el camino principal. El apache se detenía a menudo, escuchando. La mujer seguía sus movimientos sin preguntar.
Había aprendido, en una sola noche, que sobrevivir también era saber cuándo callar. El río apareció ante ellos como una sombra oscura. Había crecido con la tormenta. El agua corría con fuerza, arrastrando ramas y espuma. Cruzarlo era peligroso. No hacerlo era peor. No mires el agua, le dijo él. Mírame a mí. Entraron. El frío fue inmediato, brutal. El agua les subía rápido por las piernas, tirando de ellas como si quisiera hacerlos caer. El apache avanzaba primero, clavando los pies con firmeza, ofreciéndole su brazo. La mujer se aferró con ambas manos, luchando contra el temblor. A mitad del cruce escucharon un grito. Ahí, por el río, el tiempo se contrajo. El apache empujó a la mujer hacia la orilla opuesta con un último esfuerzo. Ella cayó de rodillas, empapada sin aire. Él giró justo cuando una figura apareció entre la niebla del amanecer. No hubo palabras. El hombre levantó su arma. El apache reaccionó primero. Un movimiento rápido, preciso. El disparo resonó en el valle, rompiendo la quietud del alba. El perseguidor cayó al agua, arrastrado por la corriente antes de que pudiera levantarse. El silencio volvió de golpe. La mujer miraba con horror y asombro. No había visto violencia tan cerca. No había visto a alguien arriesgarlo todo sin vacilar. «Levántate», dijo el apache. «Ya no tenemos ventaja». Se internaron en la vegetación espesa del otro lado del río. El terreno ascendía, obligándolos a forzar el paso. El corazón de la mujer latía con violencia. No solo por el esfuerzo, por la certeza de que ya no había vuelta atrás. «Si te encuentran conmigo», empezó a decir ella. El apache se detuvo. La miró por primera vez con dureza, no hacia ella, sino hacia la idea que se insinuaba. «No vuelvas a ofrecerte como carga», dijo. «No te estoy arrastrando, te estoy eligiendo». Aquellas palabras le dolieron más que el frío, porque rompían una costumbre vieja, la de disculparse por existir. Siguieron avanzando hasta que el sol comenzó a asomar entre las montañas. Desde lo alto el valle parecía tranquilo, casi hermoso. Nadie diría que allí abajo alguien había sido abandonado para morir. El apache observó el horizonte con atención. «Nos buscarán con más hombres», dijo. «Y no todos se detendrán». Ella lo sabía. «Entonces, ¿por qué sigues?», preguntó. Él tardó en responder. «Porque regresar sería dejar que decidan otra vez». Un sonido lejano metálico rompió el aire. No era el río, no era el viento, eran caballos. El apache tomó su mano con fuerza. El sonido de los caballos se multiplicó. No era una amenaza lejana. Era un pulso que golpeaba la tierra, un aviso claro de que el tiempo se había agotado. El apache avanzaba con pasos largos, firmes, marcando el ritmo. La mujer corría como podía, el pecho ardiéndole, las piernas pesadas por el barro seco que aún se aferraba a su ropa. El terreno se volvió traicionero. Arbustos bajos, rocas sueltas, pendientes abruptas. El apache eligió un sendero que solo alguien que hubiera vivido allí podría reconocer. No era el más corto. Era el más cruel para quien no conociera la tierra. Detrás, los gritos se hicieron más claros. «No puede ir lejos, rodeen el cerro». La mujer tropezó. El apache la sostuvo antes de que cayera por completo. No la reprendió, no la apuró, simplemente ajustó el paso, colocándose ligeramente delante de ella, como si su cuerpo pudiera convertirse en barrera contra el mundo entero. El primer disparo rompió el aire. No acertó, pero dejó claro que ya no se trataba de amenazas. Corrieron hasta que el aliento se volvió un lujo. El apache los condujo hacia un cañón estrecho, donde la roca se cerraba como una herida antigua.
Allí, los caballos perderían ventaja. Allí, el eco haría el resto. Pero el precio fue alto. Un segundo disparo resonó, y esta vez sí encontró carne. El apache soltó un gruñido seco. Su paso vaciló apenas un instante. La mujer lo notó de inmediato. «Estás herido», dijo aterrada. «Sigue», respondió él. «No mires atrás». La sangre comenzó a oscurecer su manto. No era una herida mortal, pero dolía doler. En medio de una huida, era una traición del propio cuerpo. Llegaron al cañón justo cuando los primeros hombres aparecieron en la entrada. El apache se giró, levantando su arma, no para atacar, para ganar segundos. «Escala», le dijo a la mujer. «Ahora». Ella dudó. «No puedo dejarte». El apache la miró con una dureza que no admitía réplica. «No te salvé para que mueras aquí». Las voces se acercaban. El eco las hacía sonar más numerosas de lo que eran. La mujer comenzó a trepar por la pared rocosa, raspándose las manos, ignorando el dolor. Desde arriba, lo vio mantenerse firme, cubriéndola, obligando a los perseguidores a moverse con cautela. Un tercer disparo. Luego silencio. Cuando finalmente pudo tenderle la mano desde arriba, el apache estaba de rodillas, respirando con dificultad. La sangre manaba lenta, persistente. «Vienen más», dijo él. «No se detendrán». La mujer lo ayudó a subir como pudo. Lo sostuvo con una fuerza que no sabía que tenía. Una vez arriba, se alejaron del borde ocultándose entre rocas y sombra. Allí, sin tiempo, sin refugio real, ella presionó la herida con sus propias manos. «Mírame», le dijo. «No cierres los ojos». El apache obedeció. «Si me quedo atrás», empezó. «No», lo interrumpió ella. «No vuelvas a decidir solo». Por primera vez, él no respondió de inmediato. El dolor le nublaba la vista, pero no la certeza. «Entonces tendremos que hacer algo peor que huir», dijo finalmente. Ella lo miró. «¿Qué?» El apache alzó la vista hacia las montañas. «Desaparece». El sonido de los caballos volvió a escucharse, más cercano que antes. No quedaba mucho tiempo. La mujer apretó los dientes, sabiendo que la decisión que tomaran ahora los convertiría en algo que el mundo no podría volver a reclamar. Y esta vez, no pensaba permitir que él se quedara atrás. El cañón se cerraba como una trampa. La luz del día apenas alcanzaba a tocar el fondo, dejando franjas de sombra donde el aire era más frío y el silencio más pesado. El apache avanzaba apoyándose en la roca, cada paso medido, consciente de que la herida no le permitiría correr mucho más. La mujer iba a su lado, sosteniéndolo sin pedir permiso, sin disculparse por el peso compartido. «No pueden seguirnos aquí con los caballos», dijo él, con la voz baja. «Pero a pie sí». Ella miró hacia atrás. El eco de voces lejanas seguía presente, rebotando contra las paredes como un recordatorio constante de que no estaban a salvo. «Entonces, no basta con escondernos», respondió. «Tienen que creer que morimos». El apache la miró con atención. No había miedo en su rostro. Había claridad. Asintió. Avanzaron hasta un punto donde el cañón se bifurcaba. A un lado, el terreno descendía hacia un barranco abrupto, oculto por sombras profundas. Al otro, una grieta estrecha, casi invisible, cubierta por matorrales y piedras sueltas. «Aquí», dijo él. «Este lugar miente bien». La mujer comprendió de inmediato. Con manos temblorosas, el apache arrancó parte de su manto ensangrentado y lo dejó caer cerca del borde del barranco. Arrastraron huellas falsas, marcas deliberadas, que conducían hacia la caída. Cada gesto era un acto calculado, una traición consciente a la verdad para poder sobrevivir.
Cuando el sonido de los perseguidores se acercó peligrosamente, se ocultaron en la grieta. El espacio era angosto e incómodo. La mujer ayudó al apache a sentarse, presionando la herida con fuerza. La sangre seguía brotando, lenta pero constante. El dolor le arrancó un gemido ahogado. «Mírame», dijo ella. «No te vayas ahora». Él sonrió apenas, una expresión cansada, sincera. «No pensaba hacerlo», respondió. «Todavía no». Las voces llegaron al borde del barranco. «Aquí termina», dijo uno. Se cayó. «Busca abajo», ordenó otro. «Nadie sobrevive a eso». Los pasos se movieron. El tiempo se estiró como una cuerda tensa. La mujer contuvo la respiración, sintiendo el corazón golpearle el pecho con violencia. Luego, silencio. Pasaron largos minutos antes de que el apache se permitiera soltar el aire. «Ya no nos buscarán», dijo. «Para ellos, estamos muertos». La mujer cerró los ojos. Aquella frase no trajo alivio inmediato. Trajo algo más profundo. Una despedida definitiva de todo lo que había sido. Entonces, susurró. «Ya no tengo nombre para ellos». «Ni yo», respondió él. «Y eso puede ser una bendición». El sol comenzó a descender cuando finalmente se movieron. Salieron de la grieta por un sendero oculto, ascendiendo hacia un terreno más alto, donde el mundo se abría de nuevo. El apache caminaba con dificultad, pero no se detenía. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella al fin. «Pudiste dejarme. Nadie te habría culpado». Él se detuvo. La miró con una intensidad tranquila. «Porque cuando regresé por ti en la tormenta», dijo, «también regresé por algo que había dejado atrás hace mucho tiempo». Ella sintió que esas palabras la atravesaban. ¿Qué cosa? La idea de que aún podía elegir a quien proteger. La noche empezó a caer. El cielo se tiñó de tonos oscuros y profundos. En la distancia, las montañas parecían cerrar el paso al mundo conocido. La mujer tomó su mano con firmeza. «Entonces no desaparezcamos separados. Si el mundo nos dio por muertos, vivamos como si nadie pudiera volver a reclamarnos». El apache asintió. Pero mientras avanzaban hacia lo desconocido, ambos sabían que desaparecer no era el final del peligro. Era solo el inicio de una vida que exigiría más valentía que cualquier huida. Y aún quedaba una última prueba. Durante mucho tiempo, no tuvieron pasado. No porque lo hubieran olvidado, sino porque decidieron no nombrarlo. En aquel rincón lejano, más allá de los caminos marcados y de la memoria de quienes abandonan sin mirar atrás, aprendieron a vivir como si cada amanecer fuera una concesión y no un derecho. El apache tardó semanas en sanar del todo. La herida cerró lento, dejando una cicatriz irregular que no intentó ocultar. Ella lo cuidó sin palabras grandes, sin promesas que pesaran más que el silencio. Le cambió los vendajes, vigiló el fuego, aprendió a leer su respiración cuando el dolor regresaba por las noches. Él, a su vez, le enseñó a escuchar la tierra. No como propiedad, como refugio. El lugar donde se asentaron no aparecía en ningún mapa. Era una franja de valle protegida por colinas, con agua suficiente y cielos abiertos. Allí levantaron algo que no llamaron hogar de inmediato. Primero fue refugio, luego costumbre, después elección. Ella dejó de despertarse sobresaltada. Las noches dejaron de ser una amenaza. El viento seguía soplando, las tormentas seguían llegando, pero ya no significaban abandono. Cuando llovía, ella se acercaba al fuego y sonreía con una certeza nueva. Esta vez, nadie la dejaría atrás. Un atardecer, mientras el sol teñía de rojo las montañas, ella habló de lo que nunca había dicho. Cuando me dejaron, comenzó,
Pensé que desaparecer sería más fácil que seguir existiendo sin que nadie me reclamara. El apache no interrumpió. Ahora, continuó, sé que no necesitaba que nadie me reclamara, solo necesitaba que alguien no se fuera. Él asintió lentamente. Y yo, dijo, pasé la vida creyendo que estar solo era lo mismo que ser libre. Se miraron entonces, no como quienes se necesitan para sobrevivir, sino como quienes han elegido quedarse después de haber podido irse. No hubo ceremonia, no hubo palabra solemne, solo una decisión compartida. Con el tiempo, otros comenzaron a pasar cerca, viajeros, comerciantes, sombras del mundo que seguía girando. Algunos preguntaban, nadie insistía. Para todos, ese valle estaba habitado por dos personas que no debían demasiado a nadie. Y eso era cierto. Ella dejó de ser la mujer abandonada en la tormenta. Él dejó de ser el hombre que siempre regresaba solo. Una mañana, mientras el día despertaba sin prisa, ella se detuvo en lo alto de la colina y miró el camino lejano, aquel donde había sido dejada para morir. ¿Te arrepientes de haber vuelto por mí?, preguntó. El apache negó con calma. Si no hubiera regresado, respondió, seguiría vivo, pero no estaría aquí. Ella sonrió. El mundo nunca supo lo que ocurrió realmente aquella noche de tormenta. Para muchos, ella murió en el camino. Para otros, él desapareció en las montañas. Y tal vez eso fue lo mejor. Porque algunas vidas no necesitan ser contadas para ser reales. Algunas decisiones no buscan testigos. Y algunos regresos cambian todo, precisamente porque nadie los espera.